anteriores respecto a lo que es el matrimonio, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de matrimonio, el Código Civil dice que la unión, ¿no? Voluntaria, dice, ¿no? Entre un varón y una mujer libres de impedimento, ¿no? Para hacer vida en común, ¿no? Y habíamos dicho también que es un acto jurídico y que como todo acto jurídico requiere de cumplir los elementos constitutivos del acto jurídico y no solamente, no es un acto jurídico cualquiera, sino que el matrimonio es uno de los actos jurídicos solemnes que tiene nuestra legislación. Además de estar protegido por la Constitución, ¿no? Ser la institución más importante para concebir, ¿no? Lo que es la familia. Y podemos, de la institución del matrimonio, evidenciar una serie de instituciones del derecho de familia muy importantes, ¿no? Para el derecho. Sin embargo, también habíamos mencionado, ¿no? Que respecto a, dada el contexto social, cultural, ¿no? Las transiciones que ha habido entre el Código de 1852, en 1936 y 1984, además del cambio de constitución de 1979 a la de 1993 y sus modificaciones, ¿no es cierto? Nos traen esta figura, ¿no? Que es la unión de hecho. ¿Como consecuencia de qué? ¿No? De evitar, ¿no? El enriquecimiento ilícito que se veía, ¿no? Cuando no estaba regulada la figura de la unión de hecho, que muchos, ¿no? Conservadores, ¿no? No estaban de acuerdo, porque se decía que, o se dice, incluso algunos, muchos lo dicen, que de algún modo flexibiliza o le quita legitimidad o autorización a la institución del matrimonio, ¿no? Sin embargo, cuando se hace un análisis en el derecho, las razones de por qué se regula determinada figura o tipo, ¿no? Legal, tiene que ver con la necesidad, ¿no? La necesidad que hay en el Estado, ¿no? De proteger, ¿no? A determinado grupo o sector, ¿no? De la población. En este caso, la unión de hecho, la regulación de la unión de hecho, se da en un contexto en el que, primero, bajo el contexto del Código 1852 y 1936, ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Cuando todavía estaba la doctrina irregular de derechos y en su transición a la doctrina de protección de derechos, se da, ¿no? En estos códigos, la ausencia de derechos hacia la mujer y por tanto la necesidad de estar protegida dentro de la figura del matrimonio, ¿no? Y la necesidad, por ende, de que la mujer busque estar casada, ¿no? Buscaba estar casada para estar protegida legalmente porque era la única forma que había de que ella tenga protección en general, protección social, ¿no? De ahí el apellido, el llevar el D del esposo, ¿no?
el apellido del esposo, que implicaba que la mujer pertenecía a un grupo familiar que estaba a cargo de un varón y que éste podía hacer respetar sus derechos, ¿no? Habrán escuchado la frase mujer de respeto, mujer de familia, hijo de familia, ¿no? Todo tenía que ver con esta figura, ¿no? En que el hombre tenía el poder, la potestad sobre la mujer y sobre sus bienes y sobre sus decisiones incluso, eh, y la mujer no podía hacer nada sin la autorización del marido, ¿no? Entonces, en ese contexto era necesario que la mujer esté casada, ¿no? Que esté bajo la potestad del marido dentro del matrimonio. Entonces, pero esta figura tuvo consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que los varones cada vez querían casarse menos y la mujer cada vez quería casarse más, ¿no? Por esa necesidad. Entonces, esta figura, ¿qué cosa trajo como consecuencia? Resistencia al matrimonio, alejamiento del matrimonio y más situaciones de unión de hecho, ¿no? Uniones de hecho, no escucha, a ver, alguien me escucha, me dice, a ver, ¿los demás me escuchan? Ah, a ver, por favor, me confirman, alguien me dice que no escucha. ¿Los demás escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ajá. Rosanita, quizá hay un problema en tu audio. Por favor, a ver si lo verificas. ¿No? Entonces, esta necesidad, ¿no? Trajo pues sus consecuencias sociales y estas uniones de hecho, por supuesto que trajo como consecuencia los hijos que bajo este contexto jurídico no tenían, eran los hijos ilegítimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque bajo el código del 52 y del 36 se hablaba de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, no con esa terminología, sino con hijos legítimos y hijos naturales o ilegítimos, ¿no? Entonces, entre otros, ¿no? Había también otras categorías. Entonces, eh, el hijo ilegítimo, por supuesto, no tenía derechos ni al apellido del padre, y la mujer no podía, por nada del mundo, declarar quién era el padre, ¿no? Entonces, esto trajo como consecuencia, una vez más, eh, hijos sin derechos hereditarios, hijos sin derechos a protección de salud. La mujer, la conviviente, tampoco tenía protección de salud, no tenía derechos hereditarios tampoco. Entonces, ¿en qué se convertía estas situaciones? En que el hombre, que era el que compraba y el que podía comprar según el código, el único que podía comprar, la mujer solo podía comprar a través de un varón con representación, y eso era dentro del matrimonio, si no, no podías, tendría que hacerlo con el hermano o el padre, varón, ¿no? Siempre. Entonces, esto trajo como consecuencia la figura del enriquecimiento ilícito, ¿no? ¿De parte de quién? De los varones. Y eh, la vulnerabilidad, ¿no? De A ver, me está mandando un chat. ¿Qué significa eso? Mm, hay una línea amarilla que no sé por qué está. ¿No? Entonces, a ver, un segundo. ¿Será en la segunda? Ah, a ver, un segundo. Puede ser. Mm, no sé. Esa línea amarilla no sé de qué es. No sé por qué ha salido o es mi laptop que le ha pasado algo. Mm, bueno, esa línea amarilla, por favor, no le tomen en cuenta. Algo está pasando. No sé si es el PPT. No, no es el PPT, es el laptop. A ver.
Sí, algo ha pasado. Bueno, terminemos luego, veré qué pasa. Ay, ya. Entonces, si hay una línea amarilla ahí en la laptop, no sé. Ah, ok, ya. Entonces, decíamos que bajo estas circunstancias no se podía hacer otra cosa, no sé qué pasa, que visualizar, pues ya después de algún tiempo, mujeres, ¿no? Con hijos, eh, solas, ¿no? Sin seguros de vida, perdón, sin seguro de salud, sin niños también igual sin salud, sin seguro de salud. El padre tampoco podía registrar a la conviviente, ¿no? A veces fallecía y también se quedaban sin ningún derecho ni beneficio, ¿no? Entonces, esta situación trajo como consecuencia dos cosas. Uno, eh, la incorporación de la unión de hecho, la regulación, ¿no? Cuya primer fin fue evitar el enriquecimiento ilícito, ¿no? Sin embargo, eh, luego se incorpora también el derecho sucesorio, ¿no? Con esta incorporación del derecho sucesorio, eh, algunos estudiosos señalan que que la unión de hecho se ha convertido en una fórmula matrimonial también, ¿no? Que es una forma de matrimonio. Y efectivamente, pues, ¿no? Porque la norma dice que después de 2 años continuos, ¿no? De convivencia, ya se puede formalizar una unión de hecho, o se puede eh, demandar su reconocimiento, ¿no es cierto? Pero también habla del régimen patrimonial que tiene esta unión de hecho y también del derecho sucesorio que tienen sus integrantes, ¿no es cierto? Entonces, estas tres cosas lo asemejan eh, muchísimo al matrimonio. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? Eh, no hay una celebración de matrimonio. No obstante, en la actualidad hay un acto jurídico que es el registro de la unión de hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el matrimonio? Entonces, algunos, y yo lo he escuchado, ¿no? Algunos docentes he escuchado que están interpretando que en esta unión de hecho podría incorporarse a las parejas del mismo sexo. Y eso no es así, ¿no? No es así. Eh, Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Dice, ¿qué es dice, la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial? ¿No es lo mismo que el matrimonio hasta ese punto? Dice, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. ¿No? ¿Cuál es la diferencia con el matrimonio? Que acá nos pide por lo menos 2 años continuos, ¿no? Y en el matrimonio tienes un punto de partida, ¿no? Recién, para contar el tiempo. La unión de hecho termina por muerte, ausencia,
mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que les correspondan de conformidad con el régimen de sociedad gananciosa. ¿No? Entonces, hasta allí, como verán, es prácticamente un matrimonio, ¿no es cierto? Con algunos detalles, como por ejemplo, que no pueden elegir el régimen patrimonial o no pueden hacer variación del régimen patrimonial, ¿no? Lo que sí se puede en el matrimonio. La Constitución, al respecto, establece en su artículo 5 y dice, la unión estable, dice el concubinato. ¿Qué es el concubinato para la Constitución? Dice, la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, ¿no? Y que da lugar a una comunidad de bienes sujetos al régimen de sociedades gananciales en cuanto les sea aplicable. Esto señala la Constitución. En ningún momento aquí encontramos que dice que es la unión estable de dos personas, sino que establece, ¿no? Que es una unión de un varón y una mujer. Entonces, yo he escuchado, ¿no? A algunos docentes que dicen, no, la Constitución nos da, nos enseña, ¿no? Que puede ser, ¿no? Lamentablemente todavía no existe esta figura. Y digo lamentablemente porque, porque las personas del mismo sexo legalmente, ¿no? Están generando, ¿no? Relaciones de hecho, ¿no? Que, que, que están provocando enriquecimiento ilícito en los casos donde se dan figuras similares a cuando habían las uniones de hecho entre hombre y mujer, pero que no estaba regulada en la ley, ¿no? Entonces, hay un vacío ahí que no tiene nada que ver con ser conservador o no, ¿no? Sino que está generando vulnerabilidad en algunas personas y abuso de derechos de parte de otras, precisamente por los vacíos que existen. Pero lamentablemente la Constitución nos establece aquí que el concubinato, la unión de hecho, es entre un varón y una mujer, ¿no? Los requisitos para esta unión de hecho, ¿no? Son unión estable. Cuando habla de unión estable, habla del tiempo, ¿no? De por lo menos 2 años, ¿no? Entre un varón y una mujer, ¿no? Voluntariamente realizada, similar al matrimonio, ¿no? Libres de impedimento matrimonial. ¿Qué significa libre de impedimento matrimonial? 1, ser soltero, ser viudo o viuda, o ser divorciado o divorciada. Si hay una convivencia, mientras uno de ellos está casado, esa unión de hecho no es válida. No puede ser oponible porque existe un impedimento que es el matrimonio de uno de ellos, ¿no? Y solo puedes empezar a estar vigente, a contarse la vigencia de una unión de hecho por fallecimiento de uno de los cónyuges, del casado o la casada, o después del divorcio, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Yo he escuchado casos, ¿no? En que dicen, ¿qué hago si el fulano vive conmigo, tiene hijos conmigo, pero está casado más de 20 años con X persona y no le quiere dar el divorcio, no se ha divorciado, y conmigo tiene casas, tiene esto, tiene aquello, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? No hay problema,
¿Tu convivencia tiene respaldo jurídico? No, pues no. No hay manera que eso sea posible. La misma ley establece que debe ser libre de impedimento matrimonial y permanente, ¿no? O sea, no es una unión que esporádicamente, ¿no? Se juntan. O sea, no es esas personas que uno vive en su casa y la otra persona en su casa también, y salen de vez en cuando, tienen una relación, ¿no? Hasta pueden tener hijos, pero cada uno vive en su casa. Entonces, no hay una unión de hecho, no hay convivencia, no hay la voluntad de hacer vida en común, ¿no? Entonces, ese tipo de relación no puede ser considerada una unión de hecho. También dice que debe ser exclusiva. ¿Qué significa? No puede ser considerada una unión de hecho cuando uno o ambos de la pareja mantienen vida, ¿no? O relaciones, digamos, con diferentes personas o con varias personas en simultáneo o esporádicamente, ¿no? No se puede considerar allí que hay una unión de hecho, ¿no? Por una simple razón, la voluntad. Cuando se habla de la manifestación de voluntad, cuando la ley dice voluntariamente, ¿no? Esa voluntad tiene que ser manifestada y la manifestación se tiene que ser demostrada. La voluntad de la ley exige, porque es un acto jurídico, el matrimonio es un acto jurídico y la unión de hecho es, un, una situación de hecho que genera actos jurídicos similares a los del matrimonio y por lo tanto esta manifestación de voluntad debe ser expresada. Y esa expresión tiene que ser consciente, ¿no? Deseada, ¿no? Y con conocimiento de qué cosa está, qué acto está realizando. Entonces, cuando no hay una relación exclusiva, ¿no? De pareja, hay una manifestación clara, expresa, manifiesta de que no hay voluntad de hacer vida en común con una determinada persona, que configure una relación, una unión de hecho similar a la del matrimonio. Lo otro, notoriedad. Notoriedad. ¿Qué significa? Que todo públicamente, ¿no? Amigos, de entorno, ¿no? Que si se mantiene una relación convivencial, una unión de un solo que tienen hijos, que el padre y la madre es X y Y, ¿no? Y que fiestan socialmente. Eso es estado de familia. O sea, debe haber estado de familia en la imagen. Entonces, si existen estos elementos, podemos hablar que es posible que se pueda configurar la unión de hecho. Características de esta unión de hecho. ¿Cuál es la naturaleza de la unión de hecho? Hemos hablado de que la naturaleza de la unión de hecho tiene que ver con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la unión de hecho? Es hacer vida en común. Y, la, y el origen, ¿no? El fin
por el cual fue la unión de hecho fue para evitar el enriquecimiento ilícito, como dijimos. Esa fue su razón inicial. No obstante, como hemos dicho, se fue incorporando el régimen patrimonial y el derecho sucesorio, entre otros que ya vamos a ver que tiene que ver con la filiación también, ¿no? Y especialmente la norma señala que tiene un fin, ¿no? Una unión de hecho con una finalidad similar a la del matrimonio. Otro, la posesión constante del estado de familia, ¿no? No hay intermitencia, acá no se acepta. Sí, es que yo viví 6 meses, luego después de 6 meses más, volvimos a vivir 3 meses, luego dejamos de vernos y volvimos a vivir 5 meses más, y así en 5 años hemos vivido más de 2 años. Ese tipo de tiempo no se puede, ¿no? Traducir o evidenciar que ha habido una posesión constante de estado de familia, de unión de hecho. ¿No? Si le preguntamos a los amigos, a su entorno, dirán, estos X y Y son convivientes, dirán, no, porque ella vive en su casa, él vive en su casa, y de vez en cuando salen, ¿no? Pero tienen una hija, tienen una hija, ¿viven juntos? No. Entonces, no hay no hay un estado de familia, no hay una posición constante de este estado. Filiación viene importante. Filiación extra, ¿no? ¿Qué significa? Que acá no hay una presunción, ¿no? En el matrimonio, el Código Civil dice, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que el hijo o hija nacido dentro del matrimonio se presume del marido. Y hasta ahí se quedaba hace algún tiempo el Código de 1984, y que venía, esta figura venía del Código de 1936, y del 52 lo arrastraba, ¿no? La figura muy similar, sin cambios. Sin embargo, en la actualidad dice, el hijo, hija nacido dentro del matrimonio se presume del marido, salvo, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Antes decía, presume del marido, es, eh, y indicaba que el hombre tenía que eh, impugnar la paternidad recién para que se declare, para que la mujer pudiera declarar que el padre era otro. ¿Por qué? Porque la presunción dentro del hijo matrimonial era obligatoria. ¿Y por qué era obligatoria para el varón? Porque eso estaba pues dentro de la figura del Código 52 y del Código 36, donde, como dijimos, la mujer necesitaba protección y los hijos también necesitaban protección, no era, y no era posible esa protección si es que el único sustento legal era el varón y lo desamparaba. Entonces lo que se le decía, ¿no? Al varón esta mujer y estos hijos son carga tuya. Así te divorcias, son carga tuya. Y el hijo que nace dentro del matrimonio es tuyo. Así tú lo niegas. Es tuyo. ¿No? Entonces la norma decía, se presume del matrimonio aunque la mujer diga que no lo es. Y así lo decía. Aunque la mujer diga que no es del marido, igual es del marido.
y tenía su contexto, pues, ¿no? Su contexto social y legal, ¿no? Y en ese contexto era válido, pero ese artículo, ya a partir de 1984 y hasta la fecha, ya no tenía un contexto social, sino que se volvió más bien un obstáculo para la afiliación y para los derechos de los niños. Entonces, en el marco de las modificaciones que ha habido de protección para la niñez y adolescencia, ¿no? Se da la modificación en el cual ahora el código dice, el hijo se presume del marido, ¿no? Salvo que se demuestre o se declare lo contrario, ¿no? Entonces, esto, vamos a ver por qué es importante, ¿no? Y cómo facilita ahora la identidad y el reconocimiento de derechos de los niños sobre todo, ¿no? Entonces, la filiación dentro de la unión de hecho no se presume, ¿no? Sino que debe ser declarada, ¿no? La mujer puede declarar quién es el padre de su hijo, sí, pero para que eso sea válido no basta su declaración, sino que el padre del hijo tiene que reconocerlo, tiene que firmarlo, y lo vamos a ver luego. En cambio, en el matrimonio, el hijo matrimonial no. El hijo matrimonial, la mujer casada solamente da eh, eh, solamente a ver, ¿por qué? Ah, claro, este, Rosana, a ver, vamos a escuchar. Rosana no nos escucha, ¿no? Mm. Creo que sigue sin poder escuchar. Entonces, niña María, ¿por qué me habrá salido una niña María? Está activado. Ya, entonces, en el matrimonio, con la presunción, la mujer solo tiene que declarar dice, mujer, estado civil, casada. ¿Quién es el padre? Dice, le pregunta, ¿o no? La mujer casada cuando da luz. Y dice, ¿quién es tu esposo, fulano? Entonces, en el acta solo aparece el nombre del padre, ¿no? El estado civil de casada, y no tiene que firmar el esposo necesariamente en el acta de nacimiento para que ese niño se dé por reconocido. No obstante, estéticamente, digamos, muchos padres van, padre y madre, y firman los dos, ¿no? Entonces eso se ve un acta muy bonita con sus dos firmas, ¿no? Visualmente, estéticamente, sí. No, sin embargo, para temas de legitimidad, de reconocimiento del niño, no necesita que el padre en el matrimonio necesariamente lo afirme, solo la madre, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son casados, ¿no? Sin embargo, en la unión de hecho, sí es necesario no solamente que la mujer declare de quién es el hijo, sino que el padre del niño vaya y firme el acta para que se evidencie el reconocimiento o la relación filial, ¿no? De ese niño. Y eso es algo importante que hay que resaltar y tener en cuenta, ¿no? Y
Luego vamos a seguir viendo lo que es filiación, pero vamos a terminar aquí con las formas de reconocer la unión de hecho. Y ahí actualmente hay pues dos formas, ¿no? La judicial, que se puede dar eh, durante o después de la relación de hecho, ¿no? Y la notarial, ¿no? Que es mucho más rápida, ¿no? Y que se va a dar en el marco de de la, de la ley, ¿no? 29560, ¿no? Que le da atribuciones a los notarios, ¿no? Y que amplía las atribuciones de la ley 2662, ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, ¿no? Y la ley 26887, ley general de sociedades, ¿no? Que establece eh, el procedimiento, ¿no? Y la competencia de las notarías para reconocimiento de unión de hecho, ¿no? Y esta ley también establece, ¿no? Que procede el reconocimiento de la unión de hecho entre un varón y una mujer, y miren que nuevamente lo reitera, que voluntariamente cumplan con los requisitos establecidos en el Código Civil. Dice, voluntariamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos a nivel notarial, ¿no? Para generar una unión de hecho? Primero, una solicitud firmada por ambos solicitantes, ¿no? El reconocimiento expreso de que viven no menos de 2 años, o sea, más de 2 años, de manera continua, ¿no? La declaración expresa, ¿no? De los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso. Aquí hay un detalle, ¿no es cierto? Porque en el matrimonio, para probar, ¿no? Para casarse, ¿no? Que eres libre de impedimento, se pide el certificado de soltería, ¿no? O la inscripción del divorcio o la constancia de la viudez que emite RENIEC, ¿no es cierto? En este caso dice declaración expresa, ¿no? De que se encuentra libre de impedimento. Otro es el certificado domiciliario de los solicitantes, ¿no? Se supone que deben tener el mismo domicilio, ¿no? Declaración de 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más. Y aquí hay un detalle, al igual que en el matrimonio, muchos piensan que estos testigos, ¿no? Son testigos del momento presente, ¿no? Y es lo que nosotros le decíamos mucho a los registradores civiles, ¿no? Por si acaso el testigo en el matrimonio, y muchos testigos se van mal informados al matrimonio, ¿no es cierto? A acompañar al matrimonio, porque piensan que es el testigo de ese momento, ¿no? Soy testigo del matrimonio, de la ceremonia. No, el testigo matrimonial y el testigo de la unión de hecho es un testigo, y acá lo aclara, dice, indicando que convive más de 2 años. ¿Qué significa? Que es testigo del pasado, de lo que ha sucedido. Igual en el matrimonio, los testigos son testigos de que esas personas, ¿no? Uno, son libres de impedimentos, son lo que dicen ser, son quienes dicen ser, ¿no? Y que los conocen, ¿no? Entonces, muchos en el matrimonio se van y para tener sus testigos pagan a alguien 100 soles, 200 soles, 50 soles, no sé, ¿no? Y le dicen, vamos a ser mi testigo. Señor, le pregunta el registrador, ¿usted lo conoce? Sí, firme la declaración, porque el testigo firma una declaración jurada. Y la declaración jurada indica que conoce al señor, que el señor eh,
lo conoce por más de 2 años, es quien dice ser, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Como, como ir a acompañar, ¿no? Y acá hay un tema interesante. Eh, Se ha dado casos de muchos matrimonios en el cual las personas han alterado su identidad o han indicado ser solteros cuando no lo son, ¿no? Han indicado vivir donde no vivían, ¿no? Y finalmente, cuando se dan las corroboraciones a nivel de registro civil, terminan siendo denunciados penalmente por falsa declaración. Entonces hay que tener cuidado acá en lo que es derecho de familia con los testigos. ¿Quiénes son los testigos? ¿No es cierto? Y en este caso, los testigos son testigos de que la pareja, las personas, conviven más de 2 años, continuos. Y otros documentos que acrediten la unión de hecho, ¿no? Que la unión de hecho tiene por lo menos 2 años continuos. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, tu DNI. Tu DNI emitido hace más de 2 años tiene el mismo domicilio que el de tu pareja, que también tiene un DNI de más de 2 años. Eso, por ejemplo, es una, es una prueba importante, ¿no? Eh, un hijo nacido entre los 2 años, en cuya acta de nacimiento se consigna el mismo domicilio en el que viven ahora y el domicilio, y ambos indican domiciliar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el acta de nacimiento tiene 2 rubros, ¿no? El rubro padre y madre, y para ambos le pide domicilio, ¿no? Entonces, una prueba, otra prueba más, ¿no? Eh, Otra puede ser un certificado domiciliario antiguo, ¿no? Donde aparece la misma dirección o coinciden con la misma dirección de ambos, ¿no? Entonces, otros documentos que acrediten, de hecho, que tienen por lo menos más de 2 años continuos de convivencia. Y el notario va a hacer una publicación, ¿no? Un edicto, ¿no? De la solicitud, ¿no? Eh, previo a la protocolización de los actuados, ¿no? Esto después de 15 días, ¿no? Del último aviso, si no hubiera oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración de reconocimiento de la unión de hecho. Si nosotros vemos, ¿no? Todo este procedimiento se parece mucho a la celebración de un matrimonio. La diferencia no se llama matrimonio, se llama unión de hecho, ¿no? Posteriormente, se va a dar la inscripción de la declaración de la unión de hecho, ¿no? Se remiten las partes registrales, ¿no? A registros públicos, ¿no? Y si hubiera alguna oposición, se manda los actuados al Poder Judicial, ¿no? Ahora, si alguno o ambos, ¿no? De los solicitantes, ¿no? Brinda información falsa en su solicitud, puede ser pasible de una denuncia penal, pues, ¿no? Ahora, ¿cuándo cesa la unión de hecho, ¿no? Y esta cese de la unión de hecho se puede dar también dejando constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, y se puede hacer también este cese de unión de hecho a través de una escritura pública
con la cual se va a liquidar el patrimonio social, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan cómo liquido, porque nosotros estamos hablando de una unión de hecho y decimos que en la unión de hecho estamos bajo el régimen patrimonial de sociedad de gananciales, pero ¿cómo se materializa? Uno, el registro o la formalización de la unión de hecho, o el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la unión de hecho. ¿Y cómo termina? Oye, he vivido 5, 10 años, he adquirido una casa, he comprado un carro, tengo hijos, etc. ¿Cómo liquido mi unión de hecho? ¿No? Patrimonialmente. También voy al notario, ¿no? A hacer una escritura pública y a liquidar la sociedad de gananciales. Y en ese caso, al liquidar las sociedades gananciales, al término de la sociedad ganancial, se establecerá cuáles son los bienes adquiridos dentro de la unión de hecho, y por eso es importante el inicio, ¿no es cierto? El inicio, ¿cuándo inició la unión de hecho? Es igual que el matrimonio. ¿Cuándo inició el matrimonio? Es fácil demostrarlo. En la unión de hecho es necesario el reconocimiento, ¿no? Para poder liquidar esta sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, y será inscrito en el registro personal, ¿no? De registros públicos. Entonces, con esto, si nosotros vemos, nos queda más claro, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, cuál es la forma que vamos a proceder en una unión de hecho y su cese o liquidación del régimen patrimonial, ¿no? ¿Cuáles son los derechos reconocidos a las uniones de hecho? Uno, el reconocimiento de las sociedades gananciales como régimen patrimonial, ya hemos señalado, ¿no? Otro, alimentos entre concubinos, que significa, uno, se deben alimentos, se deben asistencia, cuidado similar al matrimonio dentro, y al término también pueden brindarse alimentos uno al otro dependiendo de la necesidad. ¿Te parece el matrimonio? Sí. Derechos laborales y la pensión de viudez, ¿no? Si tenemos una unión de hecho reconocida, podemos tener todos los beneficios laborales que tenga la pareja, ¿no? Y recibir esos beneficios como herederos, ¿no es cierto? Y la pensión de viudez al sobreviviente. Los derechos sucesorios, ya hemos hablado, y también la adopción, esto es importante, porque antes de la ley 3311, los convivientes no podían adoptar. Podían adoptar como personas solas, pero no como conviviente. Para que pudiera ser como conviviente, ¿no? No era posible, tenía que ser casado. Entonces, con la ley 3311, esto se incorpora, se reconoce, ¿no? La posibilidad de que los convivientes con una unión de hecho reconocida puedan adoptar. Ahora, la norma en cuestión de adopciones, que lo vamos a ver en la próxima clase, señala, ¿no?, que los convivientes pueden adoptar juntos o solos, pero con la autorización o el consentimiento, básicamente, de la otra pareja. ¿Qué significa? Que si yo tengo un conviviente, yo quiero adoptar y él no quiere, pero soy conviviente o tengo una relación, una unión de hecho reconocida, para que yo pueda adoptar, o sea viable, esta persona tiene que dar su consentimiento, o sea, que sí permite que yo pueda adoptar un niño o una niña, ¿no? Mientras yo tengo una unión de hecho, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, un avance, ¿no? Que lo asemeja mucho más también al matrimonio. Otro, el derecho a la salud, que como dijimos,
cuando no estaban las uniones de hecho reconocidas. ¿Cuál era el problema? Que la pareja no podía acceder al seguro de salud que tenía la pareja, no podía. Entonces, él o ella, si tenía, estaba protegido, pero la pareja no, igual que los hijos. En cambio, ahora, con una unión de hecho reconocida, sí es posible inscribir y recibir los beneficios de salud que tiene la pareja, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Y luego continuamos vamos a ver el decaimiento y disolución del vínculo matrimonial y luego vamos a ver lo que es la filiación. ¿Sí? Hacemos una pausa de unos minutos y volvemos. ¿Les parece? Ok, listo. Bueno, nos vamos unos minutos. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctora. Ok, muy bien, muchas gracias. Me desconecté por un momento porque había una raya amarilla en mi pantalla y no sé por qué salió. Volví a entrar. Bien, seguimos entonces. Estábamos hablando de, bueno, hemos cerrado ahí el tema de unión de hecho. No sé si está ahí, hay algo que precisar o todo está bien, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Eh, como hemos visto, en la unión de hecho, al cese o el término de una unión de hecho, se liquida, ¿no es cierto?, las sociedades gananciales. Y en el caso de matrimonio, vamos a hablar del decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Que implica la separación de cuerpos y un posterior divorcio, ¿no es cierto? Eh, Matrimonial, ¿no? Eso no significa, ¿no?, que si hay una separación de hecho, obligatoriamente debe venir el divorcio, no. Puede que la pareja, ¿no?, eh, considere seguir casados. Muchas parejas lo viven así, ¿no? Este, y tienen una separación patrimonial, ¿no? Este, eh, y están ya con una resolución de una separación de cuerpos. Eso se da en la vía judicial, ¿no? Y también en la vía administrativa, ¿no? Eh, ¿Por qué se da estas dos etapas? ¿Por qué nuestra legislación mantiene estos dos
dos etapas. Y es porque habíamos dicho ya en anteriores clases, nuestro ordenamiento jurídico es antidivorcista, ¿no? Y protege el matrimonio, ¿no? Tiene el principio de promoción del matrimonio, aunque algunos juristas dicen que debido a la unión de hecho, a la regulación de la unión de hecho, ya se ha perdido la promoción del matrimonio y el ser y tener una doctrina antidivorcista, ¿no? ¿Cómo se traduce esto aquí en el efecto de la separación de cuerpos, ¿no? Y eso se da porque si nosotros analizamos todo el proceso o el procedimiento, dependiendo de la vía en la que estemos, de una separación de cuerpos y un divorcio, existen estas dos etapas marcadas para que, y aún así, se da una audiencia en la cual nuevamente el funcionario o el operador de justicia, en el caso de la vía judicial, tiene la obligación de motivar, ¿no?, a que la pareja continúe juntos, a que haya una reconciliación, ¿no? A que no rompan el vínculo matrimonial. Allí es donde se da este principio de promoción del matrimonio y el tener una doctrina antidivorcista, ¿no? Pese, y esta doctrina antidivorcista se evidenciaba mucho más antes de que existieran las formas rápidas de divorcio, ¿no es cierto? En la actualidad, que no tiene muchos años, y que también se da por una necesidad social, ¿no? Yo recuerdo mucho, que estudié un expediente de divorcio que tenía más de 10 años en la vía judicial y que a pesar de la inmensa documentación que había para motivar el divorcio, no había divorcio. O sea, se demoraba tanto tiempo para que se dé el divorcio, ¿no? En este expediente que yo revisé, había sevicia que actualmente, en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando antes de la ley contra la violencia familiar, ¿no? Se hablaba de la figura de sevicia, ¿no? Que incluía humillación, maltrato, ¿no? Pero esa sevicia, ese maltrato, no era fácil de probar, ¿no? Las causales, que lo vamos a ver, no eran sencillas de probar. ¿Cómo probar la sevicia si no había medios probatorios aceptables en la vía judicial? En la actualidad, para probar la violencia familiar, pues existe, ¿no? La ley de violencia en ese caso ha hecho una contribución bastante importante porque permite la evaluación psicológica, la evaluación médico-legal para determinar que hubo, que hay, ¿no? Rasgos, evidencias de maltrato físico, de maltrato psicológico y que hay secuelas de ellos, ¿no? Y que existe un daño, ¿no? Entonces, antes de que existiera la ley, esta ley contra la violencia familiar, que fue en sus inicios, en el año 92, si no mal recuerdo, el inicio de la primera ley contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Hasta antes de eso no había cómo probar la sevicia, ¿no? No había cómo probar el maltrato. Los testigos no eran suficientes, no era prueba suficiente, ¿no? Entonces la mujer, además, ¿no?, que estábamos todavía con el código de rezago del 36 y el código y el inicio del 84, ¿no?, que no tenía mucho tiempo. Entonces, no había legalmente cómo probar el maltrato, probar las causales del divorcio.
¿no? Entonces, el Estado, a través de los operadores de justicia, le daba largas y largas y largas para un divorcio. Y sin embargo, lo que ocurría era que muchas parejas ya estaban separadas de hecho, tenían otra familia, tenían otros hijos, hombres y mujeres, ¿no? Y estos hijos estaban pues en una situación de hecho irregular, sin derechos sucesorios ni nada, porque esos estaban dentro del matrimonio que no podía ser disuelto, ¿no? Estamos hablando del matrimonio civil, porque el del religioso ni hablar, pues, ¿no? Mucho menos. Entonces, ahí es donde se daba pues esta doctrina de promoción del matrimonio y un Estado antidivorcista, ¿no? Que de hecho lo era y lo es, aunque ahora no se evidencia, y por eso algunos juristas dicen que se ha perdido totalmente la promoción del matrimonio, la protección del matrimonio también, y la doctrina antidivorcista que se tenía a nivel constitucional. Entonces, por eso es las dos etapas de separación de cuerpos, que tiene que pensarlo todavía la pareja, ¿no? Tiene una oportunidad más, etcétera, ¿no? Hasta el divorcio, y le daba plazo, ¿no? 6 meses todavía, per mínimo, para que pueda solicitar recién después de la resolución de separación de cuerpos, ¿no? Actualmente ya no es así, y existen los divorcios, rápidos, que también tienen esas etapas, pero que son mucho más breves, pues, ¿no? ¿Cuál es el fin de estos divorcios rápidos? También sigue siendo la doctrina de nuestro país proteccionista y promocionista del matrimonio y antidivorcista, porque el fin de estos divorcios rápidos no tiene que ver con que la pareja se case y rápidamente se divorcie, no tiene ese fin. El fin fue regularizar las situaciones de hecho de muchas parejas que ya estaban separadas hace mucho tiempo, separadas de hecho, divorciadas de hecho, ¿no? Pero que no podían regularizar la situación de sus hijos y de sus bienes, y etcétera, y sucesorios, ¿no? Debido a que no eran viables en la vida judicial, ¿no? Un divorcio, ¿no? Entonces, una solución fue establecer divorcios, procedimientos de divorcio mucho más breves, ¿no? Entonces, no se ha quitado, ¿no? Este fin y estas etapas, por eso, que es la separación de cuerpos en una primera etapa y el divorcio en la etapa posterior, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, la separación de cuerpos implica la suspensión, y dice suspensión porque se puede reiniciar, ¿no? Los deberes relativos al hecho y habitación, y ponerle fin al régimen patrimonial de sociedades nacionales, dejando subsistente el vínculo matrimonial, ¿no? Las causales de separación de cuerpos, que son las mismas causales para el divorcio, estaba el adulterio, ¿no? En la actualidad, el adulterio sigue siendo una causal, sí. ¿Cómo se prueba? ¿No? Entonces, judicialmente, la prueba más evidente, indiscutible, es que la pareja tenga un hijo, ¿no? Extramatrimonial, ¿no? Entonces ahí se habla de adulterio. La violencia física o psicológica. Miren, si nosotros vemos ahora, ya no se habla de sevicia, se habla de violencia física o psicológica, ¿no? O sea, se puede demandar un divorcio denunciando exponiendo como causal violencia física y psicológica. Sí, miren la vía, ¿no? Que el juez apreciará según las circunstancias. Y ya la violencia física y psicológica tiene su propia ley de la materia, que es la ley contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que establece su propio procedimiento, los medios probatorios, que ahora son mucho más rápidos y evidentes, contenidos en la ley, ¿no? Entonces es importante esta segunda causal, ¿no? Entonces, una puede darse de dos maneras, o dentro del mismo
de un solo proceso, ¿no? De separación del cuerpo, de divorcio por violencia física y exponiendo los medios probatorios necesarios, o un proceso por violencia contra la mujer independiente, y luego determinado, ¿no? Y obviamente probada la violencia, puede venir ya un proceso por separación de cuerpos y divorcio, ¿no? El atentado contra la vida del cónyuge, esto obviamente tiene que estar eh, llevado a cabo, ¿no? Un proceso en la vía penal. Y obviamente aquí estamos hablando de una tentativa o ¿no? de feminicidio en este caso. Podría ser en el caso de la mujer, ¿no? La injuria grave que haga insoportable, ¿no? O atentado contra la vida, perdón, puede ser el feminicidio o puede ser el parricidio, ¿no? En el caso de la mujer así. La injuria grave, ¿no? Que haga insoportable la vida en común, ¿no? Se trata de una figura que sea pública, ¿no? El, el insulto, el desmedro de la imagen de la persona, ¿no? Eh, ¿no? Y que sea continua, permanente también, ¿no? O sea, para demostrar que hay una injuria, ¿no? El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo, ¿no? Esto es sencillo. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, ¿no? ¿Qué cosa es conducta deshonrosa, no? Y allí se puede hablar de diferentes conductas, de repente mal ejemplo, de repente eh, vida disipada, promiscuidad, ¿no? De repente, dedicarse a actividades ilegales, ¿no? Y dice que haga insoportable la vida en común, o sea, que afecte la vida en común, ¿no? Que altere el fin del matrimonio. El uso vital e injustificado de drogas, siempre y cuando sea esto posterior, ojo, posterior al matrimonio, ¿no? Drogas alucinógenas, sustancias que puedan generar toxicomanía, ¿no? La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Miren, aquí hay un detalle, ¿no? Aquí hay un detalle. ¿Por qué es importante, ¿no? En la celebración del matrimonio, por ejemplo, te piden un examen médico legal, ¿no? Perdón, un examen médico para determinar que la pareja está bien de salud, ¿no? Sin embargo, también le hacen el examen de Lisa, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, las personas que tienen VIH pueden casarse, ¿no? Pueden casarse, mantener una vida matrimonial cuidada, sana, ¿no? Ahora, acá dice, contraída después de la celebración del matrimonio, ¿no? Y esta es una causal importante porque se presume, ¿no? Cuando hay contraída después del matrimonio, que no hay una exclusividad dentro del matrimonio, ¿no? Sino que tiene una vida
¿no? De repente promiscua, fuera del matrimonio, extramatrimonial, ¿no? Entonces, esto no es compatible con el fin del matrimonio, ¿no? No solamente porque afecta la salud de la pareja, ¿no? Sino porque no está cumpliendo el fin de hacer la vida en común y de mantener la fidelidad, ¿no? Y todos los elementos que implica el matrimonio. Ahora, estos causales son importantes, no obstante, yo he visto casos, vi uno que llamó mucho la atención y que todavía lo recuerdo siempre, y es que había una señora, una joven, que conoció a un señor, ¿no? Y que convivió con ella, se casó con ella, ¿no? Y ella nunca supo que este señor tenía VIH antes de casarse, ¿no? Quizá alteró los exámenes, algo, ¿no? Y se casó. ¿Cuándo se entera ella? Cuando tiene un bebé y nace el niño y le dicen que el niño tenía VIH. Recién nacido. Recién ahí se entera de que él había tenido 10 años antes de conocerla a ella, VIH. Entonces, esta es una causal importante. Ahora, ¿por qué? Porque ahí, por ejemplo, ¿cómo demostraba ella que él tenía VIH antes del matrimonio y que ella desconocía? Otro, la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. La condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. ¿Por qué? La condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años. ¿Por qué esto sería una causal? Por el fin de la vida en común, por más de 2 años, miren. Tiene que ver también con la causal número 5, ¿no? Abandono injustificado por más de 2 años. En este caso, hay una condena por más de 2 años, ¿no? Ahora, ¿por qué es una causal de divorcio? Porque atenta contra el fin del matrimonio, que es hacer vida en común, ¿no? La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probado en proceso judicial, ¿no? ¿Qué cosa es hacer vida en común? De repente me voy de viaje y no vuelvo pues por más de 2 años, 3 años, ¿no? Me voy. O quizá por alguna enfermedad sobreviniente, ¿no? Que impide, ¿no? Que la vida en común sea posible. Y cuando se refiere a vida en común, se refiere a convivencia, a relaciones sexuales, ¿no? No solamente es vivir en la misma casa, sino a todo lo que implica el matrimonio. Entonces, si esa vida en común no es posible, entonces no cumple el fin del matrimonio, por lo tanto, es una causa. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años. Dicho plazo será de 4 si los cónyuges tienen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación del dispuesto en el 336, ¿no? Si tuviesen hijos menores de edad. Entonces, no es posible. O sea, son 2 años o 4 con hijos menores de edad. Y la separación convencional después de transcurrir 2 años de la celebración del matrimonio, ¿no? Aquí nos da la causal del divorcio, de los divorcios, ¿no? Rápidos que hay, ¿no? Entonces, como vemos, las causales de divorcio han tenido modificaciones bastante importantes, ¿no?
más acordes a la realidad, ¿no? Que antes, ¿no? Antes hablaba de sevicia, algo que no se podía probar, no había cómo probar, no había medios probatorios, ¿no? Y hacía que un proceso de divorcio se demorara mucho tiempo. Otro punto que quería tocar es la patria potestad de alimentos es la separación convencional, ¿no? Si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones, o sea, cuando hay separación convencional, si ambos cónyuges son culpables, los hijos varones mayores de 7 años quedan a cargo del padre y las hijas menores de edad, así como los hijos menores de 7 años, al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa. Aquí tiene ¿cuál es la razón, no? Por la que los niños varones van con el padre y las niñas y los niños pequeños con la madre, ¿no? Entonces yo pienso que aquí hay un tema de género también, ¿no? O sea, no debería, ¿no? Legalmente haber una diferencia, no obstante, sí la necesidad de la madre, ¿no? Para los hijos, ¿no? Se presume aquí, ¿no? Que los niños pequeños requieren mucho más de la madre, ¿no? Por su misma edad, ¿no? Pero me llama la atención a mí el que diga los hijos varones, pues van con el padre, ¿no? Y las hijas, ¿no? Dice menor de edad, y los menores de 7 años con la madre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ver, a pensar, incluyendo los abogados, ¿no? Que el varón es peligroso por el solo hecho de ser varón, ¿no? Ahí también hay otro problema de género, que es con lo contrario, ¿no? Cuando se habla de violencia hacia la mujer, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, se da pues efectivamente, porque socialmente hay un marcado poder del varón, ¿no? En el ejercicio de la fuerza, en el ejercicio económico, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto la mujer se ve disminuida o vulnerable ante estas circunstancias. Sin embargo, ya no, está volviéndose ya también no, desde otros puntos de vista, ¿no? Vemos aquí eh, que en muchos textos vamos a encontrar que el varón debe cuidar a los varones, ¿no? Y la mujer a las niñas, ¿no? Y lo enseñan muchas personas así en los colegios también, ¿no? Niños con niños, niñas con niños, ¿no? Entonces, no necesariamente un hombre es peligroso, ¿no? Por el hecho nada más de ser varón, sino que también hay mujeres peligrosas, ¿no? No tienen que ser hombre o mujer para ser peligrosos, sino que tienen que tener un contexto diferente de mental, social, etcétera, que hace peligrosa a la persona, hombre o mujer, para con los niños, ¿no? Entonces, aquí deja, a no ser que el juez determine otra cosa, dicen, ¿no? Entonces, ahí deja un poco abierto a criterio del juez esta regulación que llama la atención. En caso de separación convencional o de separación de hecho, el juez fija el régimen concerniente al ejercicio de la patria potestad, ¿no? Los alimentos de los hijos, ¿no? Y los de la mujer o el marido, observando en cuanto sea conveniente los intereses de los hijos menores de edad y la familia, o lo que ambos cónyuges acuerden, ¿no? Entonces, hay aquí, siempre se deja a que el juez también establezca algunas pautas referente a los
a estas instituciones de patria potestad y alimentos, ¿no? En el caso de una separación convencional, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del divorcio respecto a los cónyuges? ¿No? Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido y la mujer, un cambio que se da a partir del Código de 1984, ¿no? Antes de eso, ¿no? Decía que el marido tenía que brindar alimentos y ser responsable de la mujer, aunque se divorciara, salvo que ésta contraiga matrimonio nuevamente, ¿no? Actualmente, ¿no? El Código 84 dice, cesa la obligación entre marido y mujer, salvo excepciones, ¿no? Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes, o estuviese imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez designará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. O sea, un 30%, ¿no? No mayor, ¿no? El indigente debe ser socorrido por su cónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio, ¿no? Lo que busca acá es proteger, ¿no? La solidaridad, ¿no? El principio de solidaridad, el principio de apoyo mutuo, ¿no? Aquí está ejerciendo ese tipo de principio, ¿no? Transcurridos 2 meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho, miren, transcurridos 2 meses, dice, ¿no? Cualquiera de los cónyuges basándose en ella podrá pedir, según corresponde al juez, al alcalde o al notario que conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo matrimonial, ¿no? Miren, posterior a 2 meses. Antes era 6 meses, ¿no? Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica, ¿no? Acá dice cualquiera de los cónyuges, ¿no? Antes decían no, el culpable no lo puede pedir. Bueno, ahora vamos a entrar a la filiación y yo creo que vamos a avanzar un poco. Bueno, cuando hablamos de la filiación, ¿no? Estamos hablando de una institución de familia, por la cual se crea un vínculo jurídico entre padres e hijos, ya sea por realidad biológica, por adopción, lo que genera derechos y obligaciones recíprocas, ¿no? Por vínculo, ¿no? Por biológico, consanguíneo o vínculo legal, ¿no es cierto? La filiación. La relación paterno-filial es el vínculo que une a las personas descendientes, bien de una, de otra o de un tronco común, ¿no? Estamos hablando de la definición de filiación, ¿no? Y la filiación trae como consecuencia, ¿no? ¿De dónde viene la filiación? Del vínculo matrimonial, uno, o de un vínculo, vínculo extramatrimonial, una filiación matrimonial o filiación extramatrimonial. Vamos a hablar de la filiación matrimonial y aquí vamos a encontrar la presunción de paternidad que estábamos hablando, ¿no? Y el artículo 361 del Código Civil dice, el hijo o hija nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución, tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario, ¿no? Y esta parte lo he resaltado porque antes de la modificación decía, aunque la mujer declare que no lo es. Miren esa redacción que decía, ¿no? El hijo se presume del marido, aunque la mujer declare que no es del marido. Así decía antes, ¿no? Después del 2015, ¿no? Se da esta modificación donde dice, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. ¿Qué significa? ¿Qué ocurría? Vamos a un poco hacer
una ilustración, ¿no? Ustedes recordarán a Angie Gibaja, ¿no? Ella estaba casada, ¿no? Aquí en Perú, con un francés, ¿no? Estaba casada con un francés. Ella se casa con el francés por un interés laboral, ¿no? Pero en la práctica ella tenía a su pareja, que era un peruano. Y de ese peruano ella tenía hijos. No sé si era peruano, pero estaba casada, tenía hijos acá en Perú. Pero resulta que en ese tiempo no estaba vigente salvo que la madre declare lo contrario. No estaba esta salvedad. Entonces ella no podía registrar a sus hijos ni pedirle alimentos al padre de sus hijos, porque ella no podía, ¿no? Porque este señor no podía declararlo, porque la norma decía que aunque la mujer declarara que no, que los hijos no son hijos del marido, eh, para que el padre verdadero lo reconociera, tendría que el marido impugnarlo. Entonces el marido, en el caso de Angie Gibaja, que era el francés, no tenía necesidad de impugnar, no tenía ningún interés, ¿no? ¿No? Y sin embargo, esos hijos se presumían que eran de él. Entonces ella decía, yo no le puedo pedir alimentos a mi marido legalmente, porque no es el padre de mis hijos, y tampoco le puedo pedir a su padre verdadero. Entonces ese era un problema que la ley estaba trabando debido a la redacción que tenía este artículo, ¿no? No sea, posteriormente, ¿no? Debido a estos casos que no era Angie Gibaja nada, eran muchos casos, ¿no? Que se alteraba la identidad de los menores de edad debido a este impedimento, ¿no? Ya que el artículo decía que aunque la mujer declara lo contrario, estaba casada, se presumía del marido, ¿no? Porque era un artículo redactado en 1936, si no fue antes, ¿no? Con otro fin, ¿no? Pero que en la actualidad se convirtió en una no, cuando se redactó originalmente, era para proteger a la mujer y los hijos dentro del matrimonio. Sin embargo, ahora en la actualidad se convirtió en un obstáculo y en una traba para la mujer y los niños, ¿no? Entonces, ve cómo cambia la realidad, el contexto social, y un artículo se puede convertir en algo negativo, ¿no? Entonces, se modifica el Código Civil y cambia la situación y la posibilidad de que la mujer, aunque fuera casada, pudiera declarar quién era el padre verdadero de sus hijos y este padre podría reconocerlo, ¿no? Y yo creo que para seguir explicando, porque este tema es más largo, nos va a dar más tiempo, yo creo que nos quedamos aquí y la próxima clase vamos a tocar específicamente todo lo que es la filiación y la presunción de paternidad y el reconocimiento y el registro del reconocimiento, ¿ya? ¿Les parece? Entonces nos vamos a quedar aquí para poder tocar el tema completamente, pero desde ya aquí, como vemos, les dejo este gráfico, ¿no? Donde anteriormente se presumía, ¿no? Dentro del padre, el marido, ¿no? El padre de los hijos es el marido, dentro de el matrimonio y los 300 días posteriores, ¿no? Y actualmente, ¿no? Es posible actualmente que aún dentro del
matrimonio se pueda ¿no? Miren, hablar de filiación, ¿no? De filiación extramatrimonial. Y el reconocimiento de los hijos por el verdadero padre, de los hijos por el padre biológico, ¿no? ¿No? Lo cual antes no era posible. Entonces, esta ley, y yo escuché decir a muchos, a abogados conservadores, ¿no? Que estaban en contra de la modificación de esta norma. Sin embargo, era una necesidad, o sea, no se trata de mis creencias religiosas o no, sino se trataba de la necesidad social de brindar protección legal y de el ejercicio de los derechos de estos niños a tener el reconocimiento y su identidad real, ¿no? De su verdadero padre, y no basada en una presunción, como lo teníamos antes, ¿no? Entonces, nos quedamos allí, ya, nos quedamos ahí para poder la próxima clase continuar de manera completa con este tema de la afiliación y el reconocimiento. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Sí? Nos quedamos aquí. Buenas noches a todos. Hasta una próxima clase. Muchas gracias por la atención.